Hola a todos, todas y todes y bienvenidos a esta maravilla de charlas impulsadas por la asociación Ubertamen, Sense Culpa Talks. Aquí venimos a luchar contra el estigma de la salud mental. Y hoy vamos a hablar de si el sistema educativo actual está preparado para sobrellevar los problemas de salud mental de los jóvenes de hoy en día. El profesorado cuenta con las herramientas y los recursos necesarios para acompañar a estos alumnos que padecen estos problemas. ¿Existe un buen plan de prevención del suicidio? De todo esto y mucho más vamos a hablar con unas invitadas, miren, de lujo, cariño. Por aquí tenemos a Selene Medel. ¿Lo he dicho bien? Sí, ¿verdad? Sí. Es que llevamos un rato practicando su nombre y su apellido, pobrecilla, que siempre lo dicen mal. Ella es streamer y estudiante. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias. Por aquí también tendremos a Andrea Gracia, ilustradora. Cariño, gracias por aceptar mi invitación. También tenemos a Marc Darriba. Muy buenas. Es actor de doblaje. Qué maravilla, me encanta. Y también tenemos a Yaiza Sanz, CEO de Somos Estupendas y amiga. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estáis? ¿Estáis preparadas para hablar del tema? Quiero que os lo paséis bien, que seáis sinceras, que este es un espacio para compartir miedos, emociones, sentimientos, que hablemos de salud mental, ¿no? Para romper el estigma. Y la primera pregunta que me gustaría haceros es, ¿qué creéis que genera ese malestar en las primeras edades, en primaria, en secundaria? Porque la infancia y la adolescencia es una época muy vulnerable de nuestra vida, ¿no? ¿Y dónde empiezan esas dudas, esas inseguridades que luego pueden derivar en un problema de salud mental? Si queréis hablar de vuestra experiencia, por supuesto, es bienvenido. ¿Dónde creéis que nace todo esto? Bueno, yo creo que en el momento en el que estás en una clase y necesitas ser aceptado, porque realmente lo que ves es que si no estás aceptado en esa clase o la gente no siente que seas como ellos, probablemente se burlen de ti o te hagan bullying, ¿no? Y entonces es un poco esa presión por intentar parecer una persona normal. Y Claro, encajar, ¿no? Sí, Al final, exacto. Es una lucha constante. Sí, luego a eso se le suma, pasamos muchas horas en el cole, es mucho rato intentando encajar, es mucho rato queriendo sacar buenas notas, sea por el motivo que sea por ti, sea por contentar a tus padres, por contentar a los profes. Creo que son demasiadas cosas las que tenemos encima. Sí, Totalmente en de plan acuerdo. como que es multifactorial, ¿no? Mm. Pero la parte como social tiene mucha importancia. En plan el peso de lo que significa ser bueno, ser correcto. Entonces al final es tan inalcanzable que es como una presión que a veces no se puede sostener. Pero antes de llegar a la escuela hay que ver y observar qué ha pasado en casa. O sea, el origen en realidad está en casa y en la infancia. ¿Qué pasa ahí? De fet, és una cosa molt multidimensional, és el que ha dit ella. El que acaba passant és que tenim uns factors genètics, tenim un factor social, que és l'entorn social a l'escola, hi ha un factor familiar i hi ha unes altres coses que no coneixem. És molt difícil determinar quin és l'origen de cadascun dels trastorns mentals, perquè a més es manifesten de forma diferent en cadascuna de nosaltres, però sí que hi ha aquest factor de la conformitat. És a dir, és un lloc on passes un terç de la teva vida i on, si no segueixes una sèrie de normes, se t'apliquen mesures. A mi m'agrada molt fer servir el concepte de disciplina, per això. Perquè és el mateix, igual que et castiguen quan no et portes bé, si no et comportes de la manera que esperen de tu, també et castiguen d'una manera social. Claro. O sea, ¿cómo sobrevives a ese ritmo que a veces puede ser frenético si tienes un problema de salud mental, ¿no? El hecho de estar haciendo trabajos constantemente, presentándote a exámenes. ¿Cómo compaginas un problema de salud mental con ese ritmo que tienes en el instituto y esa presión por ser el alumno perfecto? Yo lo que veo es cómo estamos ahora en la edad adulta. O sea, yo creo que esa es la respuesta. O sea, ahora con cualquiera de los que estamos aquí sentados nos preguntas cómo estamos y ya tienes la respuesta. O sea, lo haces porque eres una criatura y vas a hacer lo que te pidan, pero el precio que pagamos en la edad adulta es muy alto. Y, por ejemplo, antes que decir lo de las notas o luego pues le llamamos síndrome de la impostora, le llamamos autoexigencia y perfeccionismo, le llamamos lo que tú quieras, pero al final es vernos envueltos y envueltas en una realidad que es inalcanzable. O sea, son unos cánones, unos estereotipos que dices, ¿cómo yo puedo soportar esto? Pues lo haces, pero luego se manifiesta de múltiples formas.
Claro. A mí me pasó algo parecido a lo que ha contado ella, que rollo, esto que entras a una clase nueva, porque yo realmente cuando vivía en Barcelona me fui muy de pequeña a vivir a otro lado. Entonces es como que entré a un sitio nuevo, ya tenían amistades y era como que a mí siempre me dejaban de lado, ¿sabes? Claro. Y era como, no sé cómo encajar en un grupo sin que me digan cosas, porque también como que la gente, los niños, hay veces que son muy malos, o sea, tienen comportamientos que destrozan, te pueden destrozar a una persona, ¿sabes? Y son comportamientos que, pues, tú no sabes cómo se está sintiendo una persona. Me estoy explicando fatal, perdón. No, es totalmente o sea, cierto y a lo mejor hablas de una experiencia personal, ¿no? ¿A ti te ha pasado, Selene? Sí, o sea, por eso lo estoy diciendo, que rollo, una persona puede decirte una cosa, pero tú no sabes cómo se está sintiendo esa persona por dentro, o tú no sabes las cosas que tiene esa persona por dentro para tú decirle X cosas. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo? Sí. Y tú en ese momento, en plan, que llegas a un sitio en el que ya hay unos grupos hechos, ¿cómo pediste ayuda de alguna manera? ¿Lo comentaste en tu casa, en tu entorno familiar? ¿Te sentiste apoyada por tu contexto? No, pero porque yo soy una persona que siempre me he sentido como muy sola. O sea, y mis problemas me los he guardado para mí sola y tal. Por ejemplo, yo que sé, en el colegio, si por ejemplo se metieran, en plan, cuando se metían conmigo un poco, pues... O sea, ¿te hacían bullying? Sí, pero en plan, sí. Joder, es que me sabe mal contar esto yo sola. Pero bueno, en plan, eso, que pues se metían conmigo, por ejemplo, a lo mejor se lo decía a un profesor y el profesor pasaba, ¿sabes? Y era como, no sé. O sea, estoy en el colegio, no sé a quién quieres que le cuente que esta persona me está haciendo daño. Realmente no te sentiste acompañada por el profesorado. Estamos hablando de que Selene tiene 20 años. Imagino que es algo muy reciente, o sea, hace nada estabas en el instituto o a las de tu época de primaria. Pero bueno, Dos, sí. relativamente reciente. ¿Cuáles son los recursos o cuáles deberían ser los recursos que debería tener el profesorado para que una persona como Selene no se sienta sola y no sepa qué hacer? Porque ha tenido que sacarse las castañas del fuego, claro. ¿Hasta Ya. dónde puede llegar esa situación? O sea, ¿hasta dónde eso se desarrolla un cuadro ansiodepresivo y derivan unos problemas más serios? Ya, a mí me enfada mucho. O sea, de hecho, yo estoy escuchando a Selene y como que siento mucho, ¿sabes? Que haya tenido que pasar por eso, porque pienso, es súper injusto. Y yo creo que el profesorado en general no tiene herramientas de ningún tipo y que siento también que la infancia, la adolescencia, cuando eres adolescente, porque como estás así como con las hormonas para arriba y para abajo, como que no te hacen ni caso. Y cuando es más pequeño, pues como los niños no se enteran de nada, pues para adelante con Credibilidad todo. cero. Sí, Sí, o sea, sí. y aparte como que hay un adultismo, ¿no? Está como posiciones jerárquicas de poder, de que los adultos son los importantes, la voz, y los que dicen los niños son tonterías. Entonces hay una invisibilización tan grande hacia la infancia que cuando alguien manifiesta un malestar o una situación súper crítica, aún por encima no se le hace caso, porque como es una niña, son cosas de niñas, pues ya está. O sea, lo simplifican a la nada. Estic totalment Claro. d'acord amb la Yaiza i de fet és que la història de la Selene m'ha ressonat molt perquè a mi em va passar exactament el mateix. Val que jo sóc més gran, jo tinc 31 anys, però és que és així, és a dir, era arribar a classe i en el meu cas pues, es fotien a mi per gordo, per marica i per empollón. I era, pues, bueno, pues res, aquí estem, a la carta, per empollón, doncs mira, és el teu problema, ja veuràs com després seràs el jefe de tots, em deien. Home, doncs no sé, si em destrossen per dintre o al sortir de classe em foten una pallissa, potser no sóc el jefe de ningú, carinyo. Ara bé, ens trobem amb això, és a dir, jo no sé si la comunitat educativa disposa dels recursos necessaris per poder fer front a tot això i al mateix temps hi ha un problema i és que el sistema educatiu crea unes expectatives de nosaltres mateixos que tampoc sé si són les correctes. És a dir, jo entenc que el procés educatiu ha d'incloure certs ítems perquè després tothom ha de ser ciutadà i ha de poder exercir els seus drets i deures de la forma adequada. Però el sistema de les notes ens ha fet molt mal. L'única cosa que jo sentia que estava bé de mi era que treia bones notes i era una cosa que jo podia controlar. I vaig arribar a obsessionar-me moltíssim amb això.
fins al punt en què jo he seguit estudiant en moments de la vida en què jo no sé si ara mateix, havent fet tot el meu viatge d'aprenentatge i després d'haver passat per 2 temptatives de suïcidi, ho hagués fet una altra vegada. Jo vaig haver d'arribar a estar escrivint la meva tesi doctoral mentre plorava per veure que hi havia alguna cosa que no estava bé, perquè jo creia que el problema era jo. Jo creia que el problema era que no ho estava fent prou bé, que no sortiria res perfecte i que, per tant, no valia la pena. I vaig acabar un cap de setmana sense poder riure ni somriure, arraulit en un raconet del sofà. Potser hauríem de treballar en un sistema educatiu o en formar els docents perquè tinguin eines per prevenir tot plegat i al mateix temps que l'alumnat sàpiga que l'escola és un lloc segur. Y aquí es donde estem fallant. Gracias por compartir una cosa tan íntima y tan privada. Siento por todo lo que has tenido que pasar. Es bastante duro que lo digas y es muy valiente por tu parte. Así que muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo sería vuestro sistema educativo ideal? ¿Qué hay que cambiar? Es que a mí me gustaría decir algo y es que se habla mucho de los recursos y tal, evidentemente son súper importantes, pero también la empatía de cada profesor. O sea... Brava. Es que... Un aplauso. Creo que para tener empatía no hace falta recursos. Ahí ya es la vocación que tienes por tu trabajo. No le estoy echando la culpa a los profesores, evidentemente, pero sí que es verdad que algunos a lo mejor sí que tienen la culpa, ¿no? Ten en cuenta que estás trabajando con un montón de alumnos que en realidad su personalidad se está formando ahora y tú eres una persona importante para ellos. No eres su padre, pero eres una persona que pasa mucho rato con ella. Y creo que... Es importante, sí, claro. En magisterio a lo mejor nos enseña... Es que no lo sé, no estoy a magisterio, ¿no? Pero a lo mejor nos enseña también la parte emocional y la parte de empatía, ¿no? Porque... No sé si me explico, quiero decir, cuando un alumno viene a explicarte algo, se siente mal o le han hecho algo, no hace falta tener recursos para empatizar con esa persona. Está en tu mano de decir, me voy a preocupar por ti, voy a hacer lo que pueda para ayudarte, o a las 5 acaba mi turno, me voy a casa. Eso Claro. está en tu mano, no son temas de recursos. Bueno, se trata de ser humano, ¿no? Pero Sí. a lo mejor hace falta, no sé, lanzo ideas al aire, contratar más personal. Quizá el profesor está para educar y sí que se tiene que preocupar, pero hay que poner a un grupo de psicólogos. ¿Es suficiente que haya un psicólogo para 30 alumnos, por ejemplo? Claro, no. O sea, ahí faltan recursos también humanos. Pero que hayan, por ejemplo, más profesionales de salud mental dentro de los colegios o las escuelas, no implica, para mí no va de la mano con que, o sea, el lado humano tiene que estar por parte del profesorado. Tiene que existir y también creo que es importante que tengan recursos para poder identificar y poder prevenir. O sea, yo, por ejemplo, antes que compartía, ¿no?, él, su historia, o incluso Selén, yo muchas veces me he preguntado, yo sufrí abusos en la infancia por parte de un familiar, y muchas veces me he preguntado, ¿cómo puede ser que una niña, yo lo sufrí de los 4 a los 9 años aproximadamente que yo recuerde, ¿cómo puede ser que nadie se diera cuenta? Obviamente hay un factor, mi familia, que es importante, pero cuando es intrafamiliar es complejo, es delicado, pero nadie en la escuela tuvo recursos para poder identificar. Era mucho más fácil reducirlo a, no, es que se despista, ¿no? Es que, bueno, es que la Yaiza es así, ¿no? No, es una niña que tiene una serie de conductas que han cambiado, que está manifestando que algo es distinto y no tienen recursos para poderlo identificar. Y con esto no digo, obviamente, pues que sean profesionales de la salud mental, que te hagan una terapia. Se trata de poder identificar a tiempo, de poder prevenirlo y de poder decirle a alguna persona del entorno de esa criatura, oye, he detectado que algo no està yendo bien. I esto és lo que no està passant. Totalment. Es tracta d'estar preparats per tenir converses incòmodes. Sí. És justament això, perquè per molts recursos que tingui una escola, el problema és que els recursos no solucionen l'estigma. És a dir, tu pots posar un psicòleg per a cada ciutadà, que seria molt xuli, però bueno, no sé tampoc. Però si vius en un poble petit, la gent deixarà de parlar de que vas al psicòleg? Pregunto. I el mateix passa en un centre educatiu. Si vas a veure l'orientador del centre educatiu, creus que la gent no en parlarà? I quin efecte tindrà això sobre la persona que ets a l'institut? Yo creo, o sea, concuerdo contigo y lo que pienso es que es como que ahora lo están haciendo como un tema tabú, ¿sabes?
como por ejemplo, no sé explicarme muy bien yo, pero bueno, Cariño, lo haces bien. bueno, pues, como que ahora hablas de que vas al psicólogo y ya la gente, no sé qué, esta persona está loca, ¿sabes? O sea, lo relacionan con eso. Y es una cosa que a mí me da mucha rabia porque es como, no, o sea, realmente yo creo que todos necesitaríamos ir a un psicólogo, porque al final tú te desahogas con una persona y no a un psicólogo, sino tendrías que ir probando y decir, vale, con esta persona puedo confiar y contarle las cosas, ¿sabes? No... ya me estoy liando, espérate. Es que, fatal. Pero No, bueno, eso. al final creo que es importante entender que tampoco hace falta tener un trastorno mental para acudir al psicólogo, Exacto. ¿no? O sea, tú a un psicólogo vas a Exacto. hablar de tus cosas, a que te ordenen las ideas, a hablar de miedos y emociones como estamos haciendo en esta charla. Bueno, veo que al profesorado le hemos metido una caña importante, vemos que hay aquí una falta. ¿En algún momento alguien se ha sentido acompañado por su profesor? Sí. Vale, vamos a decir también cosas buenas. Un punto para aquí, Marc. Sí, de fet, ja és a dir, els últims mesos, jo, al doctorat, ja estem parlant d'una etapa posterior, Claro. però els meus directors de tesi l'únic que volien era saber si jo estava bé, el que passa és que jo no era capaç de mostrar, és a dir, jo tenia un estigma vers jo mateix per culpa de tots aquests anys d'un sistema que t'exigeix resultats contínuament. Jo no em veia capaç d'explicar que no estava bé, que estava escrivint mentre plorava. Jo no em veia capaç de dir no, és que mira, em sembla que després de 4 anys fent això crec que sóc una merda de persona i no puc dormir per les nits. Bueno, és complicat, sí, t'intenten acompanyar, però també cal que ens deixem ajudar. Cal que ens adonem que no és culpa nostra, cal que ens adonem que cal sortir de tot això i que volem estar bé. I és difícil. És difícil de la mateixa manera que a l'institut la meva vàlvula d'escapament era el grup de teatre que hi havia a l'institut, que ara ja no existeix perquè van canviar la direcció i van decidir que no feia falta. I eren els professors implicats en el grup de teatre de l'institut qui més m'ha acompanyat en el viatge estrany, però bueno, imagino que és el que té tothom, que va ser la meva adolescència. Y estaré eternamente agradecido. También un poco como un tip, ¿no? Es encontrar esas cosas que te hacen sentir bien y agarrarlas y no soltarlas para intentar ser tú mismo, darte un espacio a ti, compartir con tus compañeros qué es lo que te pasa, que vamos a hablar de eso, ¿no? El profesorado necesita más recursos. ¿Qué podemos hacer como compañeros? Porque creo que también existen muchos prejuicios, muchos estereotipos de cómo nos imaginamos que se comporta una persona con problemas de salud mental, ¿no? ¿Qué síntomas están normalizados? ¿Cuáles no? Claro, pero aquí ya vamos a la parte más psicosocial en cuanto a... es que como criaturas ya tendríamos que venir con una serie de herramientas que no tenemos de casa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que luego el profesorado tendría que hacer estos refuerzos positivos y que realmente sea como una figura muy de potenciarlo. Y si venimos mal de casa y luego en la escuela lo que tenemos pues tampoco es muy bueno, pues ahí nos quedamos. Pero ahí entra mucho el trabajo ya de qué hemos vivido en casa. En educarnos, ¿no? Desde las emociones, evitaríamos muchísimas cosas. Claro. Es un poco también cumplir con los ideales familiares, ¿no? Porque cuando tú vas a terapia, siempre en ese proceso te hacen revisitar esa época, la infancia, la adolescencia, que es de lo que estamos hablando, y ahí te das cuenta que a lo mejor ya estás recibiendo una presión en casa que luego en el aula no puedes desarrollar. ¿En algún momento habéis sentido algún tipo de presión por cumplir esos ideales familiares? Todo el rato. Todo el rato con 3 años de terapia detrás, ¿eh? Siguen estando. Sí. Y pesan. Pesan mucho. Sí. Lo que se espera de ti a nivel social. Luego ya el factor mujer ya te cagas, ¿eh? Porque encima es lo que se espera de ti como mujer, lo que se espera de ti a nivel educativo, lo que se espera de ti a nivel laboral, lo que se espera de ti como hija, con todos los referentes que tenemos imposibles de alcanzar. Totalment, i de fet és que el vector d'opressió de gènere
funciona exactament igual. Si mirem les xifres de suïcidis, veiem que les persones que més ho intenten són les dones, les persones que més... que acaben... és a dir, la xifra de major de suïcidis és la d'homes. Estem parlant de factors de gènere, que és això, és a dir, un home no pot parlar de les seves emocions. La masculinitat hegemònica, diguem-ne, ens explica que cal proveure tothom, cal salvar tothom, cal estar per tothom. I un cop a casa ja no és feina teva. De cop arribes, dius, vull erradicar els rols de gènere. Què fas? Assumeixes responsabilitats a casa, la resta de coses no te les treus. Això vol dir que no hi ha cap moment per mostrar-se vulnerable. A mi no m'ha ensenyat ningú que ser vulnerable és positiu, Claro. que serveix perquè t'ajudin. No sé. Es que claro, aquí hay como varios melones, ¿no? Creo que comprender el espectro de la salud mental y la complejidad que aguarda, porque cada caso es súper concreto, ¿no? Lo que hablabas de la masculinidad, una mujer, los estereotipos que tiene... Claro, es complicado. Pero supongamos que estamos muy mal en el colegio, ¿no? Y queremos comunicar este problema de salud mental, porque ya no está dentro y necesitamos hacerlo, necesitamos compartirlo con nuestros compañeros, ya que a lo mejor el profesorado no nos acompaña, pues para esas personas que nos puedan estar viendo, es lo mismo, por ejemplo, igual de fácil o distinto ahora que están las redes sociales, comunicarlo en redes sociales que no comunicarlo en el cara a cara. Porque quizá las redes sociales están muy bien, pero nos están quitando como ese trabajo de campo, ¿no? ¿Qué diferencias crees que se encuentran en cómo te expresas, cómo lo comunicas, cómo sientas a un compañero, alguien que es tu amigo y le dices, oye tía, no estoy bien, necesito ayuda, ¿sabes? A ver, yo personalmente hago mucho activismo sobre salud mental en mi Instagram y no es lo mismo, está claro, es decirlo por Instagram porque es gente que la mayoría no conoces, si te juzgan te va a dar igual, al menos a mí, porque por eso mismo, porque no los conozco, no les tengo ningún tipo de cariño. En cambio, si voy a la vida real y se lo explico a mis amigas, pues sí que sentiré que me está juzgando o que está pensando que todo esto yo lo podría evitar, ¿no? Al final, bueno, son situaciones que yo he vivido y que sí que he sentido esas miradas como o de compasión o no sé, o de como culpabilizándote, ¿sabes? Eso en Instagram te lo ahorras. Eso en Instagram sueltas la mierda y ya la gente se lo toma como quiera que tú ni te enteras, a no ser que te contesten. Pero eso lo puedes ignorar, en la vida real no. ¿Tenéis algún consejo para alguien que nos pueda estar viendo de cómo le cuentas a una amiga que tienes un problema de salud mental? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo se lo dices? Tengo un problema de salud mental, un poco más. Es que no... Creo que le puedes dar muchas vueltas al asunto, pero al final siempre llegarás a tengo un problema de salud mental. Es hablar alto y claro, básicamente. Sí. Yo sí que diría que para mí creo que es importante que sepamos bien a quién se lo contamos. Porque ese momento en el que lo cuentas para mí es súper decisivo y si lo que te vas a encontrar es juicio, una puerta que se cierra, puede ser incluso hasta más traumática la experiencia. O sea, creo como que tenemos que observar muy bien a quién se lo puedo contar. Y hay veces que es a una persona con la que tampoco tienes tanta relación, pero que sabes que esa persona es como un lugar seguro. Porque muchas veces las personas que tenemos más en nuestro entorno no lo son. Y creemos que lo son. Creemos que lo son y no lo son. Son tóxicas, quizá. Eso es, ¿no? Que Claro. al final hay como conductas tóxicas, hay como cositas que no. Entonces, como que hay que prestar mucha atención a quién se lo vamos a contar. Y luego, pues, claro, como ha dicho, pues contarnos sin más, qué es lo que es. Es que lo que pasa que, bueno, pues como tristemente hay como que prepararse para que, pues por ejemplo, yo creo que cuando una persona te dice o ves una persona que tiene diversidad funcional y que se mueve pues con una silla de ruedas, es como tan absurdo como a una persona que le diga, pues mira, creo que tengo depresión, porque también ojo con los autodiagnósticos, ¿no? Pero que digas, creo que tengo depresión o no me estoy sintiendo muy bien. Y creo que es como decirle a esa persona con diversidad funcional, venga, corre. No le puedes decir a esa persona, venga, alégrate, pero probablemente sea alguna respuesta que te encuentres. Entonces, Claro. tristemente, yo creo que hay que estar un poco preparado para eso.
y a cómo reaccionamos, ¿no? ¿Cómo es el otro lado? Claro, es que como no hay, falta tanta información, tanta, que yo creo que la salud mental, o sea, espacios como estos, ¿no? La divulgación es importante no solo para las personas que sufrimos algo relacionado con la salud mental, que aquí habría que ver si no somos todas las personas, pero si no somos todas, también para las personas que recibimos a personas buscando cobijo, ayuda en nosotras también. O sea, como sociedad creo que tenemos esa responsabilidad de educarnos a nivel psicológico. Y también como, esto como, y ahí igual nos vamos, pero también me parece importante, el otro día me lo compartía un amigo, me decía, jo, es que, bueno, a su misma vez mi amigo lo compartía porque otra persona se lo había comentado, ¿no? Que hablamos de salud mental de forma muy amplia. Y salud mental es como que sentimos que la depresión, la ansiedad, la dependencia emocional, son como cositas que se han ido poniendo de moda en Instagram y que ya hasta tienen un toque cool, ¿sabes? O sea, es moderno decir que tienes ansiedad. O sea, ¿Da likes la ansiedad? ¿Llorar da likes? ¿Ves? Hay como un toque ahí como de, jo, qué guay esto, ¿no? Tengo O como ansiedad. los TOCs. Sí. Que dicen, me da toque. Me da esto", y toque. realmente no. Pero luego, Se está cuando, frivolizando. claro, Sí. pero cuando luego una persona de verdad te viene y te dice, sufro un trastorno bipolar, o tengo esquizofrenia, o Asperger, o que también es salud mental, no, esto no. Esto ya no es cool, ¿no? Esto ya no nos gusta tanto. Aquí ja no t'hago tanto caso. Claro. És que anem als models que són... És a dir, la manera en què es presenten, i podem tornar al centre educatiu, la manera en què es presenten les persones que tenen un diagnòstic de salut mental. I tens la persona no apta per la interacció social. No, és que no es relaciona molt bé amb els companys perquè... Bueno. És el perquè... Bueno. I després estan els genis turmentats. És a dir, aquesta persona que és tan llesta, tan brillant, tan meravellós... Que és que, clar, ha acabat així. Aquests són els dos relats que imperen en l'imaginari popular. Mentre no puguem parlar d'estar malament de forma correcta i d'una forma en què ens afecti a tots i que sapiguem ser responsables de les nostres emocions, no sé, és que acabem fent això, els autodiagnòstics, i acabem patologitzant conductes, que tampoc, és a dir, l'únic que fa és frivolitzar els diagnòstics. Ens cal aprendre a entendre quan estem tristos i per què estem tristos i a qui hem de demanar ajuda quan estem tristos. I a partir d'aquí ve tota la resta. Selene, tú que estás en redes sociales, ¿concuerdas en que se está frivolizando? Sí. Como sí, buena sí, sí. streamer que eres, ahí estás en contacto con la generación Z. Sí, yo es que opino lo mismo que ella, y también en el tema de las redes, de el compartirle a una persona más cómo te sientes. Por ejemplo, a mí me pasó una cosa así parecida, que a mí me gustan las chicas. ¿Vale? Y entonces yo durante toda la ESO he estado como ocultándomelo, ¿sabes? Como yo diciéndome no, ¿sabes? Como que me sentía una persona que yo no era, porque era como que mis padres me habían dicho, a ti te tienen que gustar los chicos, tienes que esto y esto, y realmente no, ¿sabes? Y entonces yo estaba como intentando creérmelo, y pues fue que a un grupo de mis amigos les dije, oye, me gustan las chicas, y ya está, y me abrí con ellos. Pero después, cuando acabé la ESO, porque no di el paso en la ESO, porque es que yo sabía que si iba a decir algo la gente se iba a meter conmigo, porque la gente en el cole que estuve fue horrible conmigo. Pero cuando yo lo dije por Instagram, porque lo dije por Instagram, dije, mira, me gustan las chicas, quien tenga algún problema, pues lo siento mucho, o sea, ¿sabes? Porque es que... Y queda mal decirlo así, pero es que es verdad, o sea, yo me desahogué y dije, mira, lo digo así y punto. Y entonces, pues, había gente que me dijo un montón de cosas, pero realmente esas personas, ¿quién son para mí? A mí me importaba más lo que decían mis amigos, y mis amigos, pues, súper contentos de que haya dado el paso, y ahí empecé a vivir mi vida, ¿sabes? Qué Como bonito, que, cariño. Dije, aquí he empezado.
Qué Y guay. ya está. Pero bueno, también está bien que lo cuentes porque a veces ponemos a las redes sociales de las malas y no. Quiero decir, creo que tú encontraste una vía de escape que al menos encendía una mecha para vivir conforme a tu identidad y a lo que te gustaba y soy esta y al que no le guste que se joda, y a lo mejor encontraste una fuerza que no encontrabas de otra manera y eso te abrió un melón y al final acabaste siendo feliz. Que quiero decir que las redes sociales también tienen cosas buenas, hay que darles un buen uso, ¿no? Pero hombre, es evidente que están frivolizando todos estos problemas de salud mental. Bueno, hablemos del suicidio. Wow. Es un gran melón. Aquí Marc ha querido compartir su experiencia y hasta donde quieras, Marc, por supuesto, pero ¿existe un buen plan de prevención de suicidio en el sistema educativo? ¿Cuál debería ser? Porque intuyo que me vas a decir que no, por todo lo que hemos hablado hasta ahora. Vamos, és que ni el sistema educatiu ni enlloc. És a dir, el Congrés dels Diputats va decidir no realitzar un pla de prevenció del suïcidi global a l'estat espanyol, perquè aparentment no és una prioritat. Per sort, hi ha altres administracions que han decidit que, veient tot el que està passant i que el suïcidi és la principal causa de mort no natural entre joves, cal actuar. I començaran a posar-s'hi recursos i començaran a formar persones per això. Però, clar, jo quan tenia... Clar, el meu cas va ser quan jo tenia 28 anys. Jo havia tingut contacte amb dues persones que havien tingut contacte amb dues persones que van decidir acabar amb la seva vida. Ningú en parla. No se'n parla d'això. Perquè hi ha l'efecte aquest, que no vagi ser que en cridem més l'atenció. Quan parlem, és a dir, a mi m'han parlat de suïcidi a classe de literatura. Wow. Jo he estudiat comunicació. M'han ensenyat com parlar d'aquestes coses en mitjans de comunicació? No. I és una cosa que ens afecta, que passa, perquè estan aquí. Si las cifras cada vez son mayores, empiezan en el colegio. Cal veure quines són les polítiques de prevenció que cal emprendre. De moment estem sols. I això és el que passa en la majoria de casos, que són persones que es troben soles, que se senten jutjades, que no saben a qui recórrer, que si sabessin, és a dir, almenys en el meu cas personal, si hagués sabut com deixar de patir d'una altra manera, ni ho hagués pensat. Però en aquell moment és que no veus cap altra sortida. I quan t'armes de valor, jo no ho vaig explicar al meu entorn. Jo ho vaig explicar al meu metge, perquè era l'única manera que vaig trobar que em derivessin a un psiquiatre i el meu metge capçalera deixés de receptar-me pastilles, perquè sí. Van ser moltes hores de teràpia abans de poder parlar-ne amb la meva parella, que era la meva parella quan vaig intentar acabar amb tot, o amb la meva família, perquè me n'avergonyia, perquè pensava, doncs, ara em renyaran o em diran que no hi havia per tant. Jo tenia una por tremenda. No veia cap... És a dir, això va passar perquè no hi havia cap altra sortida per mi. I per sort, i gràcies als companys del telèfon de l'Esperança, estic aquí. I ho puc explicar. I per qualsevol persona que estigui veient això, sobretot, que no estan soles, que ara mateix tot és una merda, però és qüestió de dues paraules o tres, no estic bé, a la persona adequada, és el primer pas per sortir-ne, perquè se'n surt. Muchas gracias, Marc. Gràcies. Gracias por compartir una cosa así. No es nada fácil de digerir, pero es una realidad. Desde aquí poco más podemos hacer que bueno, primero, hablar del suicidio, que creo que ayuda a prevenirlo, hacer este tipo de charlas, lo que ha dicho Marc, el teléfono de la esperanza, desde Ubertamen seguro que os dejan todos los recursos posibles por si os sentís como se sintió Marc en su momento, para que entendáis que no estáis solos y que hay una salida.
¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Algún tip, algún consejo? Claro, después de como escucharte, entro como en estado de... como que me atraviesa mucho dolor, ¿sabes? O sea, también como persona que estudia psicología y como persona que se dedica a acompañar personas. Bueno, yo no, pero sí las personas con las que formo equipo, ¿no? Desde Somos Estupendas y veo la cantidad de personas que acompañamos que están en un momento como el tuyo o como el que tú pasaste, es como un dolor como constante, ¿no? Y pienso como tú que no entiendo cómo desde las políticas no hacen nada. O sea, realmente es que no lo entiendo. Y luego la parte social, ¿no? Una vez más, qué importantes son estos espacios, qué importante es que se divulgue sobre psicología, sobre salud mental, porque yo no supe lo que era el suicidio hasta, hace 4 años creo, y me dedico al campo de la salud mental. Y yo, o sea, lo que había escuchado del suicidio era el típico debate en la mesa de comedor de mi casa de si los que se suicidan son valientes o cobardes. Que esta conversación seguro que la han tenido muchísimas personas. O sea, esto... Es o sea, el gran estigma, sí, ¿no? o sea, el La suicidio se cobardía, reduce a es que- eso. Si son valientes o si son cobardes. Y cuando entiendes que son personas sin recursos, sin herramientas, que no pueden sostener más dolor, yo de verdad no entiendo cómo no podemos no abrir debate sobre esto y cómo podemos seguir encallados, porque al final, esto me hace mucha gracia, es que no estamos hablando de teorías, de lo que yo creo, lo que yo me imagino o la energía, es que esto es ciencia, o sea, ya se ha demostrado que es que hablar de suicidio lo previene. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué no estamos hablando de suicidio? Es que es lo primero que tenemos que hacer para poderlo prevenir. Es que si sigue siendo un estigma, luego también, o sea, a mí me duele mucho saber la situación tan dolorosa en la que estaba, pero sobre todo cuando compartes o sea, ni siquiera me atrevo a contarlo porque además voy a recibir más juicio, que este és doble dolor. He de dir que em vaig equivocar quan després ho vaig explicar i vaig poder parlar. És a dir, sí, quan ho expliques, lògicament hi ha gent que pateix perquè pateix per tu, perquè és gent que t'estima, però és un monstre molt gran, això. És un monstre molt gran. Jo en aquell moment estava en un estat depressiu molt fort i no veia... És a dir, el problema és que, almenys per mi, jo no tenia cap tipus de valor. Com havíem de donar valor a les meves emocions si no ho feia ni jo mateix? I és difícil. Ara bé, parlar-ne és molt important. Com en parlem és molt important. És a dir, a mi no m'importa saber a on una persona ha decidit acabar la seva vida o de quina manera, perquè això sí que crida l'acció d'altres persones que estan malament i ho estan pensant, perquè diuen, que així es pot. No es tracta d'això, es tracta de saber que hi ha sortida. I a mi ningú em va venir a explicar, escolta, la sortida està aquí. I ho hagués agraït molt, la veritat. Hagués estat molt bé, sí. No sé. Y dejo de segrestar la conversa. Es que claro, a veces cuando están hablando de algo tan serio, ¿no? Solo te queda sentarte, escuchar y dar tiempo, ¿no? Bueno, está siendo una charla muy interesante. Me gustaría que acabásemos con unos pequeños alegatos finales, algo que queráis expresar desde vuestra experiencia, alguna lección que hayáis aprendido en vuestra etapa de la infancia, de la adolescencia, para que esas personas que están viendo esta charla no se sientan solas y puedan encontrar inspiración, un referente, algún tip o algo que les haga hacer un clic, ¿no? Porque de verdad no nos imaginamos las consecuencias tan positivas que pueden tener nuestras palabras. Creo que lo que estamos haciendo hoy aquí, que creo que todos os habéis abierto, es una ayuda inmensa. O sea, parece una tontería, ¿no? Que es sentar aquí a 4 personas y ponerse a hablar, pero creo que habéis hablado desde la más absoluta vulnerabilidad y que eso es muy bonito y es muy valiente sobre todo. Así que lo primero, de verdad, gracias. Y nada, os dejo
vuestro minuto final para que me deis algún consejo o lo que queráis decir. A mí me gustaría, que siempre digo lo mismo, ¿no? Pero como que siempre tienes el miedo de qué me van a decir, porque estás en un momento vulnerable, no quieres que la gente te culpabilice o se rían de ti o lo banalicen, ¿no? Pero yo con el tiempo he aprendido que les den por saco. O sea, Ole. que te lo van a banalizar, pues mira, pues vale. ¿Que piensas que estoy llamando la atención? Pues sí, estoy llamando la atención. Lo que quieras, pero a mí que alguien me ayude, por favor, porque llega un punto que es que te ha de dar igual lo que te digan, porque eres o tú o los demás, y creo que tú eres más importante. Ole, sabe consejo. Selene. Pues, a ver, yo mi consejo que le doy a la gente es que que no oculten sus sentimientos, no oculten cosas que de verdad les apasiona hacer por miedo a que los demás les vayan a juzgar o cualquier cosa, que hagan lo que realmente sientan y que vivan su vida, que no vivan la vida de los demás, porque así lo único que estás haciendo es acabar con tu vida y no estás pensando en ti y lo que tienes que hacer es pensar en ti siempre, en todo momento, y ya está, mi opinión. Qué bien, qué bonito, qué alienado, ¿no? Priorizarse, ¿no? Yaiza. Es muy difícil. También es que la palabra consejo me pone nerviosa. Porque ¿quién soy yo para dar consejos? Si estoy en la mierda también. Va un poco en contra de lo que es la salud mental, ¿no? No des consejos que no te he pedido y sobre todo si no tal, pero... Pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, algo que me ayudó mucho a lo largo de mi proceso y que a fecha de hoy también me ayuda, es el poder de poder recordarnos no hay nada de mal en ti. O sea, creo que esa frase es súper potente. O sea, creo que le diría a esas personas, dítela una y otra vez, aunque te cueste, aunque pienses que no, aunque te cueste creerlo, no hay nada de mal en ti. O sea, todo lo que venga está bien. Y por supuesto pide ayuda si la necesitas, ¿no? Igual que también digo yo que soy la promotora de la salud mental en cuanto a pide ayuda, ves a terapia, también digo, hay profesionales de la salud de mierda. Y esto me parece importante decirlo. Muchos, además, no uno ni dos. Hay montones. Y es importante que si pides ayuda y no encuentras la ayuda que mereces y que necesitas, vuelvas a intentarlo y vuelvas a intentarlo. Pero estoy segura de que encontrarás a una profesional de la salud mental que te acompañe y que verdaderamente te ayude. Porque a veces como que caemos con este pide ayuda, luego pedimos ayuda, nos envalentonamos, ¿no? Llega un momento donde dices, pues venga, lo voy a hacer, y te encuentras con una súper mala experiencia y dices, pues no vuelvo. Y no, hay que seguir, ¿no? Porque como en todo, hay profesionales buenos y muy malos. Pero eso, como que te recuerdes que todo está bien y que pidas ayuda cuando lo necesites. De verdad, gracias por lo que haces, gracias por la labor y por tus palabras. Gracias. ¿Qué, Marc? ¿Algo más que añadir después de ya el testimonio? El meu Que únic no és fàcil consell- lo que has dicho. Gràcies. El meu únic consell és recordar a tothom que amb ells mateixos n'hi ha prou. Amb ells mateixos n'hi ha prou, no cal que siguin més res. No cal que siguin més res. Tot el que vingui serà que sigui benvingut i que treguin profit als aprenentatges, però que no hi ha cap necessitat de ser una altra cosa que no siguin el que són aquí i ara. Ja està. A partir d'aquí, tot el que pot venir són coses bones. En canvi, mentre aspirem a ser alguna cosa que realment no som, tot el que veiem a nosaltres és dolent. Aquesta és la visió diferent. No es tracta de fixar-se objectius, sino de veure què és el que ve. Bueno, creo que aquí mis maravillosas invitadas hablan por sí solas, no hace falta añadir nada más, solo que muchísimas gracias, Uber, también por haberlas juntado, por hablar de esos temas que son súper importantes y vamos todos a una, luchamos contra el estigma de la salud mental y de verdad que esperamos conseguirlo con este tipo de charlas, así que de verdad que compártelas para que la gente no se sienta sola. Muchísimas gracias por estar ahí y por escucharnos y un beso y a despedirse todos así. Adiós.